¿Qué es la universidad? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cuándo y cómo nacieron las primeras universidades? ¿Cómo se da la adaptación al inicio de la nueva vida universitaria? ¿Qué rasgos caracterizan a la cultura universitaria? En esta primera unidad nos ocuparemos de desarrollar la cuestión de la vida universitaria. El inicio de la vida universitaria comienza con una decisión. Allí elegimos dar un paso más allá del colegio secundario. Esta nueva etapa implica una cierta extrañeza, un aprendizaje y un tiempo de afiliación. Para desarrollar en qué consiste la vida y la cultura universitaria, debemos preguntarnos qué es la universidad, cuáles son sus fines y cómo se dio su aparición en la historia. De estas ideas dependerá nuestra noción de la cultura universitaria. Entonces, ¿qué es la universidad? Podemos definir la universidad como una comunidad de personas dedicadas a estudios avanzados de una variedad de temas pertenecientes a distintos ámbitos de la realidad. Hablamos de una comunidad porque es, sobre todo, un lugar de relación, de encuentro. El ser humano no puede solo y recurre a otros para que lo ayuden en su desarrollo profesional y personal. En la universidad, los profesores, alumnos y demás colaboradores se consagran a cooperar mutuamente para profundizar en el estudio de distintas realidades y en el crecimiento personal de sus integrantes. La universidad tiene como propósito fundamental la formación integral de los alumnos, lo cual significa que, a pesar de no descuidar la formación profesional, ella debería proponerse favorecer el perfeccionamiento de aquellos en todos los aspectos de su persona. La formación integral implica el cultivo del cuerpo y del espíritu en toda la rica variedad de sus dimensiones. La universidad no puede descuidar lo específicamente profesional ni tampoco el perfeccionamiento personal, porque la condición humana no se agota en su faceta técnica, y más aún, porque debido a la unidad interior de la persona, no es posible alcanzar la excelencia en ninguna virtud si no se acompaña con la excelencia en las otras. Por ejemplo, no seré un gran profesional del derecho si no adquiero buenos hábitos de la profesión y si a la par no cultivo mi perfil moral o mi vocación por la justicia. Ahora que sabemos lo que es la universidad, ¿en qué consiste la cultura universitaria? Podemos enumerar 3 características centrales de la vida universitaria. En primer lugar, la vida universitaria es asumir que la búsqueda del conocimiento no es una carrera en la que los competidores se disputan el primer puesto, ni siquiera es un debate o un simposio, sino que es una conversación, y una conversación interdisciplinaria. La vida universitaria debe promover el diálogo entre las disciplinas, porque un mismo problema puede ser abordado de distintos modos. La escucha es esencial para que la conversación con otros puntos de vista y con otros modos de ver los problemas amplíe nuestro pensamiento y lo haga más creativo. Un segundo rasgo de la cultura universitaria es la reflexión crítica sobre uno mismo, que implica cuestionar los conocimientos y experiencias que uno trae. Ahora bien, cuestionar no implica cambiar todo, ni tampoco perder nuestra identidad, sino construirla de un modo más maduro. La cultura universitaria se caracteriza por la apertura a nuevos conocimientos y experiencias, sin que por este proceso se pierda la unicidad de la propia personalidad. Hay partes de mí que no van a ser negociables, pero ser universitario implica tener la apertura y la flexibilidad para ponerlas en discusión. En tercer lugar, la cultura universitaria requiere una mayor autonomía en el estudiante. Esto significa que piense con libertad y que pueda expresar y poner en diálogo las propias ideas y experiencias, ya sea en las clases con los compañeros y profesores o con las lecturas escribiendo en el margen de la hoja. Ser un estudiante autónomo significa permitirse cuestionar con fundamentos o crear nuevas ideas, preguntas o soluciones y expresar las propias ideas con mayor libertad. Finalmente, tener una vida universitaria y formar parte de la cultura universitaria nos permite disfrutar del saber, saboreando de algún modo la verdad. ¿Y cómo es que surgen las universidades? El origen histórico de las primeras universidades se sitúa en la Edad Media, hacia fines del siglo XII, como necesidad de crear un ámbito más adecuado para reunir los nuevos conocimientos que surgían en esa época y que se ordenaban en torno a la filosofía y a la teología.
Los griegos en la antigüedad fueron los primeros en crear organizaciones comunitarias, como la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, que se convirtieron en verdaderos centros de enseñanza. En Argentina, a comienzos del siglo XX, hubo una primera reforma universitaria en Córdoba que impactó en toda Latinoamérica y definió las características de la institución universitaria nacional. Luego surgieron algunas universidades privadas, entre ellas la Universidad Católica Argentina, fundada el 7 de marzo de 1958. Ahora que nos hemos puesto en tema, les recomendamos que cuando se dediquen a estudiar esta unidad en el libro, tengan en cuenta los siguientes conceptos fundamentales: el inicio de la vida universitaria, el rito del paso, la definición de la universidad y sus fines, los rasgos de la cultura universitaria y el origen histórico de las universidades.